Durante una boda, un novio ciego de repente comienza a ver cuando mira a la novia por primera vez, su reacción sorprende a todos. Suscríbete y comenta dónde estás viendo este video. Eric siempre había creído que su vida estaba bajo control, cada detalle, cada decisión, cada paso hacia adelante, meticulosamente planeado, cuidadosamente ejecutado como arquitecto. Su mundo giraba en torno a la precisión y la visión, tanto en sentido figurado como literal. Podía mirar un terreno en blanco e imaginar las grandes estructuras que se levantarían allí. Podía estudiar un plano y ver más allá de las líneas. Visualizar la forma final antes de que se colocara un solo ladrillo. Esa noche se suponía que sería como cualquier otra. Una reunión tardía con los inversores. La satisfacción de otro proyecto exitoso que avanza y luego una caminata tranquila a casa por las calles de la ciudad. Podría haber tomado un taxi, pero disfrutaba caminar. Después de un largo día, dejando que el aire fresco aclarara su mente. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su asistente confirmando la aprobación final del complejo residencial que había diseñado. Una sonrisa tiró de las comisuras de sus labios mientras escribía una respuesta rápida. Era uno de sus proyectos más orgullosos. Moderno y elegante, pero diseñado con calidez en mente. Un lugar que no solo albergaría gente, sino que se sentiría como en casa mientras caminaba por la acera tenuemente iluminada. Su mente zumbaba con ideas, cálculos, los siguientes pasos en el proceso. El mundo a su alrededor era un borrón de faros, letreros de neón y parloteo distante de bares y cafés. Apenas notó que la señal del paso de peatones se volvía roja cuando bajó de la acera. El destello cegador de los faros vino primero, luego el chirrido de los neumáticos, la goma quemándose contra él. Asfalto, sonó una bocina, alguien gritó y luego el impacto, su cuerpo se elevó del suelo, el mundo se inclinó, giró en cámara lenta, se sintió ingrávido por un breve segundo antes de estrellarse contra el pavimento, el dolor explotó en su cráneo, en sus costillas, en sus extremidades. Los sonidos a su alrededor, pasos apresurados, voces distantes, se desvanecieron, tragados por una oscuridad que lo abarcaba todo, luego nada. La primera sensación de Eric al despertar fue dolor, un latido profundo y un dolor que palpitaba a través de su cráneo, lo que le hacía imposible pensar con claridad. Sus extremidades se sentían pesadas como si estuvieran agobiadas por fuerzas invisibles. El leve aroma estéril del antiséptico llenó sus fosas nasales mezclándose con algo de sangre metálica. Se obligó a abrir los ojos esperando que el duro resplandor de las luces del hospital no le picaran nada, solo oscuridad. Parpadeó una vez, dos veces, todavía nada. El pánico se apoderó de él como un tornillo de banco enviando una oleada de adrenalina a través de su sistema. Sus manos arañaron las sábanas, su respiración era rápida y desigual. Señor Carter, por favor mantenga la calma. La voz era desconocida, tranquilizadora pero profesional, la voz de una mujer, una enfermera. Un doctor giró la cabeza hacia el sonido instintivamente, aunque no hacía diferencia lo que su voz era ronca, su garganta áspera, tragó luchando por estabilizarse. ¿Por qué no puedo ver? Una pausa, una vacilación. Hicimos varias pruebas, dijo finalmente la mujer, su tono gentil. Usted sufrió una lesión cerebral traumática, debido al impacto hubo daño en su nervio óptico y corteza visual. La ceguera puede ser temporal, pero no podemos decirlo con seguridad. Todavía su mente dio vueltas, las palabras se sentían distantes, surrealistas, como si estuvieran siendo dichas a otra persona, no a él, no a Eric Carter, el hombre que había construido una carrera a partir de su habilidad para ver lo que otros no podían. No, esto no era real, no podía ser. Necesito ver a un especialista, dijo su voz ahora más aguda con un matiz de desesperación. Necesito una segunda opinión, tiene que haber algo que puedan hacer. Tratamiento quirúrgico, estamos haciendo todo lo que podemos. La mujer lo tranquilizó, pero ahora lo mejor que puedes hacer es concentrarte en la recuperación. Existe la posibilidad de que tu visión regrese a medida que la hinchazón en tu cerebro disminuya, pero necesitamos tiempo para evaluar el tiempo. Él no tenía tiempo, su carrera, sus proyectos, toda su vida dependía de su habilidad para ver cómo podía trabajar, cómo podía crear. Una ola sofocante de impotencia se estrelló sobre él como nunca antes había experimentado. Apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. La oscuridad a su alrededor se sentía viva, cerrándose, tragándolo por completo. No, él no aceptaría esto, él no podía aceptar esto. Los días siguientes se difuminaron uno en otro. Los sonidos del hospital se convirtieron en su nueva realidad, el pitido distante de los monitores, el murmullo de voces fuera de su habitación, el susurro de las enfermeras moviéndose a su alrededor. Al principio se negó a reconocer la verdad, mantuvo los ojos abiertos durante horas, esperando que algo, cualquier cosa cambiara, que su visión volviera a la vida de repente, que la oscuridad se desvaneciera como una pesadilla, pero no lo hizo. Sus amigos y colegas lo visitaron, pero sus voces ahora sonaban diferentes, compasivas, cautelosas. Lo odiaba la forma en que le hablaban, como si fuera frágil, como si fuera alguien completamente diferente. Su hermana Claire era la única que no lo trataba como un cristal. Se sentaba junto a su cama, su habitual ingenio agudo, cortando la neblina de sus pensamientos. No te rindas, le dijo firmemente, eres la persona más testaruda que conozco. Si alguien puede superar esto, eres tú. Quería creerle, pero cada momento que pasaba en él
Vacío de su nueva realidad, lo socavaba dejándolo vacío. Luego vinieron los médicos, neurólogos, oftalmólogos, un ciclo interminable de pruebas, preguntas y respuestas evasivas. Tenemos que esperar y ver, todavía hay esperanza, no podemos hacer ninguna promesa, palabras vacías. Y entonces Eric se retiró, dejó de hablar, dejó de relacionarse con cualquiera que intentara alcanzarlo. ¿Cuál era el punto? No entendían lo que había perdido, no solo era ciego, no era nada sin su visión, pero el destino aún no había terminado con él. Una tarde, cuando hacía mucho que había dejado de esperar visitas, alguien nuevo entró en su habitación, escuchó el suave clic de la puerta al abrirse, seguido de pasos tranquilos y seguros, y luego una voz cálida, suave y firme. Eric Carter exhaló lentamente, giró la cabeza hacia el sonido. No tenía energía para otro médico, otro terapeuta, otra conversación bien intencionada pero finalmente inútil. ¿Quién eres tú?, murmuró. Una pequeña pausa, luego la voz respondió. Mi nombre es Nila, dijo, y estoy aquí para ayudar. Eric apenas reconoció la presencia de la mujer. Se había cansado de que la gente entrara y saliera de su habitación del hospital y ofreciera palabras que no significaban nada. Todos actuaban como si pudieran entender por lo que estaba pasando, pero no podían, nadie podía. Todavía tenían la vista, todavía podían despertar cada mañana y ver el mundo como era. La mujer Nila, ella había dicho que se llamaba, no se fue. Inmediatamente escuchó el desmayo. Sonido de ella acercándose. El cambio de telas. Probablemente cruzó sus brazos o ajustó su postura. Era imposible decir lo que estaba pensando, pero su sola presencia lo irritaba. No quería compañía, quería que lo dejaran solo en la oscuridad sofocante en la que se había convertido su existencia. Sé que no quieres hablar, Nala, finalmente dijo su voz tranquila e inquebrantable. Está bien, solo quería presentarme. Eric apretó la mandíbula. No tenía nada que decir. Trabajo con personas que están en división. Pérdida de visión, continuó. No soy un médico ni un terapeuta, solo alguien que está aquí para ayudarte a resolver las cosas. Si quieres. El silencio se extendió entre ellos. Nila no lo presionó para una respuesta, lo cual era inusual. La mayoría de las personas que lo visitaban intentaban llenar el silencio con garantías esperanzadoras o positividad forzada. Ella simplemente se quedó allí sin prisa, sin esperar nada de él. No estaba seguro de si eso lo hacía sentir más o menos irritado eventualmente. Después de lo que pareció una eternidad, ella habló de nuevo. Volveré mañana, y así como así se fue. Eric no pensó en ella durante el resto del día. No pensó mucho en absoluto. Pensar le llevaba a preguntas y las preguntas le llevaban al pánico, y el pánico le llevaba a más impotencia. Había pasado los últimos días existiendo en un ciclo de incredulidad, ira y agotamiento. Los médicos le seguían diciendo que necesitaba mantener la calma para darle tiempo a su cuerpo para sanar, pero no eran ellos los que estaban atrapados en este vacío implacable. El tiempo se había vuelto insignificante. No podía ver la luz cambiar fuera de su ventana. No podía distinguir la mañana de la noche excepto por la actividad a su alrededor. Las enfermeras iban y venían. Revisaban sus signos vitales y le preguntaban si necesitaba algo. Rechazaba la mayoría de las ofertas de comida. Comía solo cuando su cuerpo gritaba por sustento. La energía para preocuparse por algo lo había abandonado hacía mucho tiempo. La peor parte fue el silencio antes del accidente. Eric nunca le había temido al silencio. Prosperaba en él. Su trabajo requería concentración. Y la concentración requería quietud, pero ahora el silencio se sentía diferente. Era opresivo. Llenaba los espacios vacíos donde solía estar el mundo. Solía mirar por las ventanas y ver a la gente pasar. Solía leer las expresiones, captan las emociones, no dichas en los ojos de una persona. Ahora solo había sonido, y no era suficiente. Su hermana Claire lo había visitado esa mañana temprano. Ella era la única persona que podía tolerar por más de 5 minutos. No intentó consolarlo con palabras vacías, no le dijo que todo estaría bien. En cambio, solo le habló como antes de contarle sobre el trabajo, su último intento fallido de salir con alguien, su enojo con la constante preocupación de su madre. Mamá, piensa que te vas a desperdiciar aquí. Ella había dicho que sigue enviándome estos artículos ridículos sobre tratamientos alternativos. Le dije que se calmara, pero ya sabes cómo es ella. Él había logrado esbozar una pequeña sonrisa sin humor ante eso. Su madre siempre había sido dramática. Deberías comer más, Claire, había agregado. Pareces un demonio. Puedo comprobarlo. Exactamente, había murmurado Claire. Se había quedado en silencio por un segundo, pero luego dejó escapar un suspiro, y le dio un ligero puñetazo en el brazo. Supongo que tendré que decírtelo entonces. Pareces un demonio. Su honestidad era reconfortante de una manera extraña. Era lo más cercano a la normalidad que había dejado, pero incluso Claire tuvo que irse eventualmente, y cuando lo hizo el silencio regresó. Eric no durmió mucho esa noche. Se quedó despierto durante horas mirando al vacío, deseando ver algo. Cualquier cosa. Presionó sus palmas contra sus párpados cerrados, esperando un destello de luz, una sombra, una forma, pero no había nada, solo oscuridad. Para cuando llegó la mañana siguiente, estaba exhausto. Había entrado y salido de un sueño inquieto, despertando con el sonido de puertas abriéndose pasos, el tintineo del equipo médico, y luego la escuchó de nuevo. Nila, murmuró, reconociendo su presencia antes de que ella siquiera hablara. ¿Recuerdas
Mi nombre, dijo sonando ligeramente divertida. Recuerdo voces, respondió rotundamente. No hay mucho más que pueda hacer. Se quedó callada por un momento, y él no estaba seguro si lo estaba estudiando o pensando en su respuesta. ¿Cómo te sientes? No puedo ver. Esperaba que se fuera después de eso. No estaba de humor para charlas triviales, y la mayoría de la gente entendió la indirecta rápidamente cuando respondió así, pero no se fue. Pensé que lo dijo con el mismo nivel de voz. Entonces, ¿cuál es el plan? Eric frunció el ceño. ¿Cuál es el plan?, repitió. ¿Vas a quedarte sentado aquí para siempre o vas a empezar a pensar qué viene después? Casi se rió. No hay siguiente. No puedo trabajar, no puedo vivir solo, no puedo. Se detuvo. No había querido decir tanto puedes ni la dijo. Simplemente solo va a tomar tiempo y esfuerzo. Sintió que sus manos se cerraban en puños. Tiempo y esfuerzo. Había pasado toda su vida creyendo que cualquier cosa podía lograrse con suficiente de esas dos cosas, pero esto era diferente. Este no era un proyecto ambicioso o una meta profesional. Esta era su vida, y había perdido algo que simplemente no podía simplemente ser recuperado a través de la perseverancia. Sé que no me crees, dijo como si leyera sus pensamientos. Está bien, no tienes que hacerlo, pero estaré aquí de todos modos. Él no respondió. No tenía nada que decir, y una vez más, después de un largo silencio, Nila simplemente dijo volveré mañana. Se quedó despierto mucho después de que ella se fue, pensando en sus palabras. Nadie le había hablado así desde el accidente, nadie lo había desafiado, lo empujó hacia algo más allá de la autocompasión, pero lo que más lo frustraba no era su persistencia, era el hecho de que en el fondo una parte de él quería escuchar su voz de nuevo. Mañana, Eric se despertó a la mañana siguiente con una sensación desconocida. Expectativa. Era extraño, inquietante, incluso sentir algo más que el peso de la pérdida presionándolo. No estaba seguro de qué había cambiado. Tal vez era la forma en que Nila le había hablado el día anterior, sin compasión ni optimismo forzado. Tal vez era porque lo había desafiado en lugar de mimarlo, o tal vez era porque por primera vez desde el accidente alguien le había hablado como si todavía fuera capaz de algo. No estaba seguro de por qué importaba, ni siquiera la conocía, pero cuando escuchó el sonido familiar de la puerta abriéndose esa mañana, seguido por el ritmo medido de sus pasos, se dio cuenta de que lo había estado esperando. Buenos días, dijo Nila. Cuando entró no respondió de inmediato. Una parte de él quería actuar indiferente para mantener la distancia que tenía cuidadosamente construido alrededor de sí mismo, pero estaba cansado de alejar a la gente, cansado de fingir que no se estaba ahogando en la oscuridad de la mañana. Murmuró. Ella acercó una silla. Él podía escuchar el suave roce de esta contra el suelo, y se sentó junto a su cama. Por un momento solo hubo silencio entre ellos, pero no era incómodo. Se sentía como si ella le estuviera dando espacio para hablar primero. Finalmente ella dijo listo para comenzar. Él frunció el ceño. Empezar, ¿qué adaptarse? Dijo simplemente aprendiendo a navegar por el mundo de manera diferente. Te lo dije ayer, no soy médico, pero sé cómo ayudar si lo quieres. Dudó. La idea de adaptarse a la ceguera se sentía como una admisión de que era permanente, que no había vuelta atrás a la vida que había conocido, pero al mismo tiempo no hacer nada era insoportable. La idea de sentarse en esta cama de hospital día tras día esperando un milagro que tal vez nunca llegara le ponía los pelos de punta. ¿Qué crees exactamente que puedes enseñarme?, preguntó manteniendo su voz neutral. Nila no perdió el ritmo. Cómo funcionar, cómo moverse por el espacio, cómo confiar en tus otros sentidos de formas que probablemente no has pensado antes. Eric exhaló lentamente. Bien, ¿por dónde empezamos? Ella no dudó. Con tu entorno ahora mismo, ¿todavía piensas en esta habitación como un espacio en blanco? ¿No te importa? Él no lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Las paredes, la cama, la silla, nada de eso se sentía real, ya todo se mezclaba en la misma oscuridad informe. Tienes que empezar a pensar en los espacios de manera diferente. Ella continuó. No como lugares que ves, sino como lugares que sientes y escuchas. Cierra los ojos. Soltó una risa corta y sin humor. No necesito cerrar los ojos, te sorprenderías al respecto. Lo hizo. Ahora cuéntame sobre esta habitación. Frunció el ceño. Ya te lo dije, no puedo ver nada. No tienes que verlo, ella dijo. Descríbelo de todos modos. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la silla en la que estoy sentado? Dudó, y luego hizo un gesto hacia la vaga dirección de la silla. Ahí su posición afortunada, dijo. Inténtalo de nuevo. Escucha. Él se concentró. Podía oír el sutil cambio de su peso cuando se inclinó ligeramente hacia atrás, el tranquilo crujido del marco de la silla. El sonido venía de su derecha. Ahí, dijo de nuevo con más certeza. Bien, dijo, y la puerta. Pensó en ello, la había oído abrirse antes. El eco más leve de pasos había rebotado en las paredes. El sonido venía de él. Levantó una mano apuntando hacia él. Lado delantero izquierdo de la habitación. Mejor, dijo. Ahora la cama. Se burló. Estoy sentado en ella. Se rió. Un cálido sonido rico. Buen punto, pero ahora lo entiendes, ¿no? Puedes mapear un espacio en tu cabeza sin verlo. Tu cerebro ya sabe cómo hacer esto, solo tienes que confiar en él. Odiaba admitirlo, pero ella tenía razón. Continuaron por un tiempo. Nila lo guió a través de diferentes ejercicios, le hizo escuchar el zumbido sutil del respiradero, la dirección de las voces en el pasillo, el suave arrastrar de los zapatos de una enfermera pasando por la puerta. Fue frustrante al principio, pero cuanto más se concentraba, más claras se volvían las cosas. Comenzó a entender lo que quería decir, cómo el sonido, el tacto, incluso el olfato, podían reemplazar la vista en formas que nunca antes había considerado. Cuando terminaron se sintió agotado, pero era un tipo diferente de agotamiento que antes. No era solo fatiga, era el tipo que viene con el esfuerzo. No está mal para tu primer día, dijo Nila mientras se ponía de pie. Él sonrió. Así que volverás mañana, por
Supuesto, dijo como si nunca hubiera habido ninguna duda mientras se iba. Eric se encontró recostado contra las almohadas exhalando lentamente por primera vez, y lo que pareció una eternidad no se sintió completamente perdido. Tal vez todavía había un camino a seguir. Eric no se había dado cuenta de lo mucho que había estado anticipando las visitas de Nala hasta el día en que no vino. Había pasado más de una semana desde que comenzaron a trabajar juntos y cada mañana ella llegaba al mismo tiempo. Su presencia se convirtió en una certeza tácita en su nuevo mundo incierto, pero hoy la puerta nunca se abrió. Los sonidos del hospital a su alrededor, el pitido de las máquinas, el susurro ocasional de pasos afuera, se sentían más fuertes en su ausencia. Se dijo a sí mismo que no importaba, estaba bien, ya había aprendido lo suficiente como para comenzar a adaptarse por su cuenta y, sin embargo, las horas se extendían interminablemente. El silencio lo presionaba más que antes. Cuando finalmente llegó al día siguiente, él estaba listo para ignorarla, pero antes de que pudiera decir algo ella habló primero, su tono tan firme como siempre pero mezclado con algo diferente. Lo siento, no estuve aquí ayer, tuve una emergencia con uno de mis otros clientes. Él no pidió detalles, y ella no ofreció ninguno, pero por alguna razón la idea de que ella ayudara a alguien más lo ponía inquieto. Se había acostumbrado a su atención, a la forma en que se enfocaba completamente en él cuando estaba en la habitación guiándolo a través de la oscuridad sin hacerlo sentir débil. Nunca antes había necesitado a nadie, no le gustaba la idea de depender de ella. Ahora todavía continuaban, como si nada hubiera cambiado. Ella introdujo más ejercicios ayudándolo a distinguir texturas con las yemas de los dedos, identificar objetos por peso y forma, aprendió a servirse agua sin derramar, a usar el sonido para medir la distancia. Cuanto más lograba, más se daba cuenta de lo mucho que había confiado en la vista. Antes de lo mucho del mundo que había dado por sentado, pero Nila nunca le permitió detenerse en la pérdida. Ella lo hizo concentrarse en lo que era posible, lo que todavía estaba a su alcance. Una tarde lo llevó a caminar fuera del hospital. El jardín era pequeño, pero para Eric se sentía increíblemente vasto. Estaba acostumbrado a ver el mundo dispuesto ante él, entendiendo su posición en él con una sola mirada. Ahora, cada paso se sentía incierto. Escuchaba el crujido de la grava bajo sus pies, el susurro de las hojas en la brisa, el parloteo distante de la gente que pasaba caminando. Apretó su agarre en el brazo de Nila, sin darse cuenta. Lo estás haciendo bien, murmuró. Él quería creerle. Se convirtió en una rutina todos los días. Ella lo empujaba un poco más allá, probando sus límites, haciéndole enfrentar la realidad de su nueva existencia. Ella nunca lo trató como si fuera frágil, nunca le habló con la amabilidad vacilante que escuchaba de otros. Ella esperaba que se adaptara para luchar contra la oscuridad, y de alguna manera esa expectativa le impedía rendirse. Ya no se trataba solo de volver a aprender tareas básicas, se trataba de confiar en sí mismo de nuevo, confiar en que todavía podía existir en un mundo que ya no le pertenecía como antes, y a pesar de todo Nila estaba allí, su voz firme, su toque conectándolo a tierra siempre que cualquier otra cosa se sentía inestable. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más encontraba a Eric él mismo escuchándola, reconociendo su presencia antes de que ella hablara. Memorizó el ritmo de sus pasos, la forma en que se movía con confianza, sin esfuerzo. Podía decir cuando ella sonreía solo por el sonido de su voz, podía escuchar la tranquila diversión en la forma en que se reía de sus comentarios secos. Ella nunca hablaba mucho de sí misma, pero en los pequeños momentos entre lecciones con acento agudo él le aprendió cosas que ella había estado trabajando con personas con discapacidad visual durante años, que amaba la música clásica, pero tenía un aprecio secreto por el jazz, que nunca le gustó el café, pero siempre llevaba una taza de té con el leve aroma a manzanilla flotando en el aire. Cuando se sentaba a su lado una tarde tras otra, caminaban por el jardín, sentaban en un banco, el aire denso con el aroma de la lluvia fresca. Con acento agudo él le inclinó la cabeza ligeramente, escuchando el silencioso humo, la ciudad más allá de los muros del hospital. Siempre sabes exactamente qué decir, murmuró después de un ratón. Ella se quedó en silencio por un momento antes de responder. No lo sé. Esas que parezca que sí. Él casi podía escuchar su sonrisa. Eso es parte del trabajo. Nunca había pensado realmente en por qué lo hacía eso, por qué pasaba tanto tiempo con gente como él ayudando. Ellos navegan en un mundo que de repente se había vuelto desconocido. Él quería preguntar, pero algo lo detenía. Tal vez no estaba listo para saber, tal vez tenía miedo de la respuesta. En cambio, se concentró en el sonido de su respiración a su lado, firme y tranquila. Era extraño este tirón que sentía hacia ella. Nunca antes había dependido de nadie. Había pasado la mayor parte de su vida construyendo muros a su alrededor, confiando solo en sus propios instintos, su propia visión, pero ahora en la oscuridad Nila se había convertido en algo más que solo una guía, y eso lo aterrorizaba porque por primera vez desde el accidente no tenía miedo de ser ciego, tenía miedo de lo que sucedería si ella alguna vez dejaba de aparecer. Los días se mezclaban entre sí, marcados solo por los momentos. Cuando Nila llegó y cuando se fue, Eric había dejado de contar las horas entre sus el tiempo de las reuniones había cambiado, había perdido su significado. Ya no se medía por minutos o por la luz del día, sino por el ritmo constante de su presencia. Sabía el segundo exacto en que ella entraba en la habitación antes de hablar.
Podía distinguir la forma en que se movía, la forma en que suspiraba suavemente cuando se acomodaba en una silla, la forma en que siempre olía ligeramente a té de manzanilla. Había memorizado su risa, cómo cambiaba dependiendo de si estaba divertida o genuinamente encantada. Era absurdo cuánto espacio había ocupado en su mente incluso cuando no estaba allí, seguía estando allí. Eric siempre había sido un hombre lógico. Había construido su vida en torno a la estructura y el control en torno a cosas que tenían sentido, pero esta cosa que había comenzado a agitarse dentro de él cuando Neo estaba cerca estaba completamente fuera de su control y peor aún, no tenía sentido. Nunca la había visto. No sabía qué aspecto tenía. No sabía si era hermosa, si era sencilla, si era algo que alguna vez hubiera considerado importante, pero no importaba. Se había enamorado del sonido de su voz, del peso de su silencio, de la forma en que nunca lo trataba como si fuera menos de lo que había sido antes del accidente, no quería reconocerlo, eso lo haría real, y si fuera real podría romperse, ya había perdido tanto su vista, su carrera, el futuro que había imaginado, si admitía para sí mismo que la necesitaba, que la quería, ¿qué pasaría cuando inevitablemente se fuera? Porque se iría, esta no era su vida, él era solo otra persona, ella estaba ayudando a otro. Caso del que seguiría adelante una vez que hubiera aprendido a valerse por sí mismo de nuevo, pero incluso mientras se decía a sí mismo que sentía la verdad presionándolo, no quería valerse por sí mismo, si eso significaba estar de pie sin ella. Una tarde estaban caminando en el parque cerca del hospital, el aire fresco mezclado con el lejano aroma de flores, le habían dado el alta hace unas semanas, pero todavía la veía regularmente. Sus reuniones se estaban volviendo menos estructuradas y más naturales. Al principio ella había insistido en que siguieran trabajando en sus habilidades de orientación, ayudándolo a navegar por el mundo con confianza, pero últimamente su tiempo juntos se había convertido en algo más. Hablaban más de lo que entrenaban, se sentaban en bancos oscuros, escuchando los sonidos de la vida moviéndose a su alrededor. Se encontró preguntándose preguntas sobre ella, queriendo saber más que solo los aspectos prácticos de sus sesiones. Esta noche, ella había estado callada, él podía escuchar el cambio sutil en su respiración, la forma en que sus pasos se desaceleraron ligeramente. Algo estaba en su mente. ¿Estás distraída?, él dijo. Ella soltó una risa suave. Eso es obvio para mí. Si ella dudó, y luego suspiró, estaba pensando en lo diferentes que han sido las cosas últimamente contigo. Su corazón dio un vuelco, así que hubo una pausa lo suficientemente larga como para que él pensara que ella no respondería. Entonces suavemente ella dijo: cuando empezamos esto me dije a mí mismo que solo estaba haciendo mi trabajo ayudándote a aprender, pero en algún punto del camino dejé de verte como un cliente. Sus dedos se crisparon de un lado a otro, y de vez en cuando otro silencio. Entonces ella rió nerviosa, vacilante: no sé, solo sé que ya no pienso en ti como alguien a quien se supone que debo guiar. Él tragó saliva hasta secarse. Quería decir algo para decirle que sentía lo mismo, que había estado luchando contra esto durante semanas y perdiendo miserablemente, pero las palabras no salían. Ella debe haber confundido su silencio con incomodidad, porque rápidamente agregó: lo siento, no debía haber dicho eso, no quiero hacer las cosas raras. Sus instintos entraron en acción antes de que su miedo pudiera detenerlo. Él alcanzó sus dedos rozando la manga de su abrigo antes de agarrarlo suavemente. Nila, ella inhaló bruscamente: ya no pienso en ti como mi guía, tampoco. El aire entre ellos se movió pesado con el peso de todo lo que no estaban diciendo. Ella exhaló su voz más tranquila: ahora entonces, ¿qué soy? Él dejó escapar un suspiro, algo entre una risa y un suspiro. Todavía estoy tratando de entenderlo, pero ambos sabían la respuesta. Ninguno de los dos necesitaba decirle. Estaba ahí, en la forma en que su mano se demoró en su manga, en la forma en que ella no se apartó, en la forma en que el silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Esa noche, cuando él estaba en la cama, se permitió reproducir el momento una y otra vez, memorizando cada detalle, y por primera vez desde el accidente ella oscuridad no se sentía tan sola. Eric siempre había sido un hombre de precisión. Antes del accidente, vivía con planes cuidadosamente trazados por planos y decisiones medidas, sabía cómo anticipar, cómo ajustar, cómo moldear la realidad para que encajara con la visión en su mente, pero el amor nunca había sido algo que planeara. El amor por su propia naturaleza era impredecible, y enamorarse de Nila había sido lo menos planeado que le había pasado en las semanas posteriores a su tranquila confesión. Nada entre ellos había cambiado, pero todo había cambiado. Nunca etiquetaron lo que estaba creciendo entre ellos, nunca hablaron de eso directamente, pero estaba allí, en la forma en que ella se demoraba después de sus sesiones, en la forma en que sus silencios se alargaban y se alargaban cómodamente, en la forma en que su mano siempre parecía encontrar la de ella cuando caminaban, estaba en la forma en que su voz se suavizaba cuando decía su nombre, en la forma en que su pulso se aceleraba cada vez que ella estaba cerca por primera vez en su vida. Eric no tenía miedo de lo desconocido, no tenía miedo de lo que viniera después, porque mientras Nila estuviera a su lado, no importaba. No necesitaba verla para saber que ella se había convertido en su constante, su ancla, la única cosa de la que había estado seguro en un mundo que de otra manera se habría desmoronado a su alrededor, y esa certeza lo llevó a una decisión que debería haberlo aterrorizado, pero en cambio se sintió como el único paso lógico hacia adelante. Iba a pedirle que se casara con él. La idea se había formado lentamente
arrastrándose en su mente en momentos de tranquilidad cuando ella se rió de algo que él dijo cuando él tomó su mano, y ella no dudó cuando él imaginó un futuro y se dio cuenta de que ella estaba en cada versión de él. Al principio lo había descartado como una tontería, ni siquiera habían hablado de lo que eran, sobre lo que significaban el uno para el otro, pero no necesitaba una conversación para saber la verdad. La amaba, y sabía con una certeza que rivalizaba con todo lo que había construido que no quería. Una vida donde ella no fuera parte de ella. Nunca antes había elegido un anillo antes del accidente. Podría haber entrado en una joyería, estudiado las vitrinas, examinado cada diamante bajo luces brillantes, antes de tomar una decisión, pero ahora tenía que confiar en los ojos de otra persona. Claire era una elección obvia. Su hermana siempre había sido la única persona en la que confiaba implícitamente, y cuando le contó su plan, ella se había quedado sospechosamente callada por teléfono antes de finalmente decir: va en serio. Sí. Él había dicho simplemente una larga pausa, y luego un suspiro. Bueno, ya era hora. Claire lo había llevado a una pequeña joyería unos días después, describiéndole los anillos de una manera que lo hizo apreciar y maldecir su franqueza. Este es delicado, de aspecto vintage. Este es más llamativo, un gran diamante en el centro, muy dramático. Creo que este es el indicado. Es simple pero elegante, un pequeño solitario, pero la banda tiene este diseño realmente sutil, como enredaderas que lo envuelven. Se siente como algo que Nila usaría. Pasó los dedos sobre la banda trazando el diseño. Era suave, atemporal, discreto, se sentía bien. Dijo sin dudarlo. Claire había tarareado una aprobación. Buena elección, hermanito. Creo que le encantará. Si tan solo proponerle matrimonio fuera tan simple como elegir un anillo. Quería hacerlo bien. Quería que fuera algo que ella recordara, algo que ella supiera que había pensado en ello, pero tampoco quería cualquier cosa grandiosa o excesiva que no fuera ello. Su relación nunca había sido sobre grandes gestos llamativos, se había construido en momentos tranquilos y conversaciones susurradas y risas compartidas en habitaciones de hospital y parques de la ciudad, y entonces decidió llevarla de regreso al parque donde todo había cambiado, donde ella había admitido por primera vez que él no era solo otra persona que ella estaba guiando. El aire era fresco esa tarde, el aroma de la tierra húmeda y las flores de Bloom rodeándolos. Nila se había estado riendo por algo que él había dicho, sus dedos rozando los de él de esa manera casual y sin esfuerzo que siempre hacía de vez en cuando, y luego dejó de caminar. Ella debió haber sentido algo en su quietud, porque se volvió hacia él, su voz más suave. Ahora Eric, su corazón latía con fuerza. Había preparado un discurso, había ensayado una docena de formas diferentes de decirlo, pero ahora de pie aquí con ella, todo lo que había practicado se sentía innecesario. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Las palabras salieron más silenciosas de lo que él intencional, pero tenían más peso que cualquier cosa que él hubiera dicho antes. Sintió su respiración entrecortada, sintió la forma en que sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los suyos. Nila continuó metiendo la mano en su bolsillo y sacando el anillo, sosteniéndolo hacia ella, aunque no podía ver su reacción. ¿Quieres casarte conmigo? Por un segundo agonizante ella no dijo nada, y luego escuchó una risa suave y temblorosa sin aliento, sonido de incredulidad. Eric, algo húmedo aterrizó en su mano, una lágrima, sintió sus dedos rozar el anillo, luego contra su rostro trazando la línea de su mandíbula como si se conectara a tierra en el momento. Sí, susurró, sí, 1000 veces, sí. El alivio lo inundó tan repentinamente que casi se rió. Deslizó el anillo en su dedo, sintiendo el delicado metal asentarse en su lugar, y luego, antes de que pudiera pensarlo demasiado, la alcanzó acercándole. Encajaba perfectamente contra él, como si siempre hubiera pertenecido allí. Se apartó ligeramente y pudo escuchar la sonrisa en su voz cuando se burló. ¿Seguro de esto? ¿Nunca has visto mi cara? Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Podría ser un ogro por todo lo que sé, Jade, o con acento agudo, fingiendo ofensa. Vaya, se rió sacudiendo la cabeza. No importa cómo te veas, Nila, te veo y eres lo más hermoso que me ha pasado. No dijo nada después de eso, solo presionó su frente contra la de él, su aliento cálido contra su piel. En ese momento Eric se dio cuenta de que, por primera vez desde el accidente, no estaba pensando en lo que había perdido, estaba pensando en todo lo que había ganado. Llegó el día de la boda con una abrumadora sensación de anticipación. Eric nunca había sido un hombre que creyera en el destino o los milagros, pero mientras estaba de pie en el altar esperando a Nila, no podía quitarse la sensación de que todo en su vida lo había llevado a este momento. Era surrealista la idea de que estuviera aquí en un lugar que no podía ver, rodeado de personas cuyos rostros existían solo en su memoria, a punto de casarse con una mujer que nunca había visto y, sin embargo, nunca había estado más seguro de nada en su vida. La mañana había sido un borrón de preparativos. Claire había estado entrando y saliendo de su camerino, asegurándose de que su traje estuviera perfecto, haciendo comentarios sarcásticos sobre su corbata. Estaba torcida, aunque no tenía forma de confirmarlo. Su padrino de boda, Marcus, había tratado de mantenerlo relajado, bromeando sobre cómo nunca pensó que Eric sería el primero entre sus amigos en establecerse. Había habido los nervios habituales, el caos de último minuto que siempre parecía acompañar a las bodas.
Pero a pesar de todo, Eric se había sentido extrañamente tranquilo porque hoy no se trataba de los detalles, no se trataba de las flores o la música o si la ceremonia comenzaba a tiempo, se trataba de Nila. Los invitados se habían acomodado en sus asientos, el aire zumbaba con silenciosa emoción. Podía escuchar el movimiento de la tela, los murmullos silenciosos de la conversación, la risa ocasional de alguien tratando de mantener sus emociones bajo control, y luego, de repente, todo se calmó. La música cambió. Se le cortó la respiración. Ella estaba aquí, no podía verla, pero podía sentir su presencia. Podía escuchar el leve susurro de su vestido cuando dio un paso adelante. Los suaves jadeos de los invitados cuando la vieron por primera vez. La imaginó caminando por el pasillo. Imagínese la forma en que sus dedos podrían temblar mientras sostenía su ramo. Imagine la tranquilidad, la determinación firme en su expresión. Sus manos apretadas a sus costados no por miedo sino por un anhelo desesperado de alcanzarla para aferrarse a la única cosa en su vida que nunca había vacilado, y luego algo cambió al principio apenas fue perceptible un parpadeo, una sensación fugaz, como el recuerdo lejano de la luz, parpadeo inseguro de si su mente le estaba jugando una mala pasada, pero luego sucedió de nuevo una vaga perturbación en la oscuridad, un cambio sutil en la percepción, no podía darle sentido, no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de él susurró que esto era real. Su pulso latía con fuerza, cerró los ojos, y luego los abrió de nuevo, y luego colores, no imágenes claras, no formas completas, sino algo, una neblina de calidez, una mezcla de luz y sombra, donde antes solo había vacío. Su respiración se aceleró, se concentró más, deseando que la borrosidad se agudizara, deseando que su cerebro diera sentido a lo que su cuerpo intentaba decirle. Como Niles acercó más, la neblina se hizo más fuerte, podía distinguir el movimiento, la sugerencia de una forma que no podía ver, los detalles no podía ver realmente de la manera en que una vez los había hecho, pero había algo innegable en la forma en que el mundo comenzaba a tomar forma nuevamente, y luego, de repente, ella estaba frente a él, su pecho se apretó, sus manos temblaron. Cuando se inclinó hacia adelante, vacilante, casi con miedo de que si la tocaba, podría desaparecer, la habitación a su alrededor se desvaneció, escuchó a alguien sollozar silenciosamente en la multitud, escuchó la fuerte inhalación de Claire, pero no podía concentrarse en nada excepto en la mujer parada frente a él. Nila, podía verla, no perfectamente, no claramente, pero lo suficiente para distinguir la suave curva de su rostro, la profundidad de sus ojos oscuros, la forma en que su cabello enmarcaba sus rasgos en elegantes ondas, lo suficiente para saber que era incluso más hermosa de lo que alguna vez se había atrevido a imaginar. Las lágrimas nublaron su visión, pero no le importó, alcanzó su rostro, trazó las líneas de su mejilla, la suave pendiente de su nariz, la curva completa de sus labios, sus dedos la habían memorizado antes que sus ojos, pero ahora podía. Juntó las piezas. Nila susurró, su voz apenas audible, ella respiró profundamente. Eric, su voz temblaba como si no estuviera segura de creer lo que estaba pasando. Él soltó una risa temblorosa, su pulgar rozando su mejilla. Te veo. Un saba ahogado escapó de sus labios, y luego ella estaba llorando, sus manos subiendo para agarrar sus muñecas, como si necesitara aferrarse a él tan desesperadamente como él necesitaba aferrarse a ella. Los invitados se habían quedado completamente en silencio, nadie habló, nadie se movió. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido, conteniendo la respiración por este momento, y luego finalmente el oficial se aclaró la garganta, su voz espesa por la emoción. Bueno, dijo con una risa casi reverente, parece que tenemos un milagro entre nosotros. Continuamos. La risa que siguió fue ligera, sin aliento, llena de incredulidad y alegría. Nila todavía estaba agarrando sus manos como si tuviera miedo de que si lo soltaba el momento desaparecería, pero Eric ya no tenía miedo. Ya se giraron para mirar al oficial. El resto del mundo regresaba lentamente enfocados. Los votos fueron pronunciados, cada palabra llena de una profundidad de significado que ninguno de los dos podría haber preparado. Cuando llegó el momento de decir sí, su voz era más fuerte que nunca, y cuando el oficiante finalmente los anunció marido y mujer, cuando Nila le echó los brazos alrededor del cuello y presionó sus labios contra los de él, Eric supo con absoluta certeza que se había equivocado sobre el destino todos esos años, porque el destino lo había traído aquí con ella y nunca lo daría por sentado otra vez. La celebración de la boda se extendió hasta la noche, llena de risas, música y el cálido abrazo de familiares y amigos. Eric se aferró a la mano de Nila como si fuera un ácaro que pudiera escaparse, como si toda la noche fuera demasiado perfecta para ser real, pero era real. Ella era real, el mundo que lo rodeaba era real. Él podía ver, no completamente, no como una vez lo había hecho, pero lo suficiente para saber que ya no estaba perdido en el vacío, lo suficiente para ver la cara de Nila iluminarse cuando se rió, lo suficiente para vislumbrar la forma en que su vestido fluía mientras bailaban. No era perfecto, claridad, pero era más de lo que alguna vez se había atrevido para tener esperanza por el invitado. Brindaron por ellos sus voces llenas de asombro y maravilla. Su hermana Claire, siempre realista, hizo una broma sobre cómo Eric siempre había sido lo suficientemente terco como para desafiar las probabilidades, pero debajo de su sarcasmo podía
Escuchar la emoción en su voz, ella nunca había dejado de creer en él, incluso cuando él había dejado de creer en sí mismo en algún momento durante la noche. Nila lo apartó de la multitud a una parte más tranquila del lugar, el aire era fresco, las estrellas se esparcieron por el cielo de una manera que solo podía percibir parcialmente. Ella apretó sus manos, sus dedos cálidos contra los suyos. ¿Realmente estás viendo esto, no es así?, murmuró estudiándolo como si buscara tranquilidad. Él exhaló su pulgar recorriendo su muñeca. No perfectamente, pero te veo. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Él había imaginado este momento antes, imaginó cómo se vería, se preguntó sobre la suavidad de sus rasgos, la profundidad de su mirada, y ahora tenía la respuesta. Ella era hermosa no solo en apariencia, sino en todo lo que la hacía. Ella se rió suavemente sacudiendo la cabeza. Ni siquiera sé qué decir, esto no debería ser posible. Él sonrió tampoco. Deberíamos habernos conocido en primer lugar. Ella soltó una risa silenciosa acercándose. El destino era algo así. Se quedaron así por un largo tiempo, simplemente abrazándose en el silencio, lejos de las escaleras curiosas de los invitados, que todavía se maravillaban con los eventos del día a pesar de toda la alegría en la habitación. Este era el momento que más importaba. Solo ellos, solo la certeza de lo que habían construido juntos. Unos días después, Eric se sentó en el consultorio de un neurólogo, la mano de Nila descansando en la suya mientras el doctor revisaba los últimos resultados de las pruebas. Las palabras sonaban clínicas llenas de terminología médica sobre neuroplasticidad, hinchazón cerebral, y las formas inesperadas en las que el cuerpo humano a veces se cura a sí mismo, pero todo lo que Eric realmente necesitaba escuchar era la conclusión: has experimentado un fenómeno raro pero documentado, dijo el doctor hojeando sus notas. Tu cerebro ha estado redirigiendo lentamente la información visual, no es perfecta y tu visión puede que nunca vuelva a ser lo que era, pero está claro que tu cerebro se ha estado adaptando, incluso existe la posibilidad de que con el tiempo podría mejorar más. Nila le apretó la mano. Así que no es temporal. El doctor dudó. No podemos decir nada con absoluta certeza, pero dado el progreso que hemos visto, yo diría que es más probable que continúes adaptándote. Eric dejó escapar el aliento. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No estaba seguro por qué había tenido tanto miedo de escuchar esa respuesta, tal vez porque significaba aceptar que realmente se estaba curando, que la vida que había pensado que estaba perdida no solo estaba regresando, estaba evolucionando hacia algo nuevo. Al salir de la oficina, Nila estaba callada, no de una manera distante, sino de una manera que le hizo sentir que estaba pensando en algo importante. Podía sentirlo, y la forma en que se aferró a su brazo, la forma en que sus dedos trazaron pequeños círculos contra su piel. Cuando salieron dejó de girar hacia ella. ¿Qué es? Ella sonrió inclinando la cabeza hacia él. Solo estaba pensando, si nunca hubieras perdido la vista nunca nos hubiéramos conocido. Consideró eso por un momento. Era verdad, antes del accidente sus caminos nunca se habrían cruzado. Había sido un hombre tan consumido por su trabajo, por su propia estructura, forma de vivir, que él no habría notado a la mujer que se había convertido en su mundo entero. Si no hubiera perdido la visión no la habría encontrado, y si le dieran la opción ahora lo perdería todo de nuevo, solo para tenerla. Le hizo una señal, su rostro, su pulgar rozando su mejilla. Solía pensar que perder la vista era lo peor que me podía haber pasado. Ella se inclinó hacia su toque, su aliento cálido contra su piel, y ahora él sonrió presionando un suave beso en su frente. Ahora veo que fue lo mejor. Ella soltó una risa tranquila envolviéndolo con sus brazos. Ese fue un juego de palabras terrible, lo sé, murmuró contra su cabello acercándola más mientras estaban allí envueltos uno en el otro. El pasado ya no importaba, el futuro era incierto, pero eso ya no lo asustaba porque lo que viniera después lo enfrentarían juntos, y por primera vez en su vida Eric Carter no tenía miedo de lo desconocido, lo recibió con agrado. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas más como esta. Comparte este video con otros a quienes también les podría encantar, y si quieres más, mira el siguiente en tu pantalla.